Muy bien, pues vamos a empezar, vamos a dar inicio a esta sesión de hoy. Aunque no lo crean, estamos entrando a la recta final del curso. Bueno, igual y si lo creen, el que no lo cree soy yo, ¿verdad? Porque ya estamos entrando en la última parte. Ujú. Nos quedan, ¿Cuántas clases nos quedan, profe? ¿Tres? con la de hoy, 3 sesiones más. Terminamos el 30 de abril, si Dios nos permite llegar. Así que, así que estamos ya, insisto, entrando a la recta final. Así que bueno, espero entonces que en la medida de lo posible vayan a quien le haga falta seguir acomodando sus comentarios en los foros que hemos construido a través del curso. Háganlo para que así eh, eh, queden sin preocupaciones. No, yo les voy a dar solo una semana más después de que terminemos el 30 de abril. No, van a tener toda la primera semana de mayo para que puedan colocar todos las participaciones en los foros que tengan pendientes, ¿de acuerdo? Y con eso estamos listos. Así que bueno, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a acercarnos en esta tarde al tema de la Trinidad. En realidad ya hemos venido hablando desde que arrancamos con la parte cristológica, ¿verdad? Desde que empezamos a ver la figura de Cristo y la clase pasada, la neumatología, en realidad ya estamos en materia respecto de este tema de la Trinidad, pero hoy podemos darle ese momento para pulir esta parte. Así es que si me permiten, voy a compartir con ustedes algunas ideas que seguramente no será nuevo porque a final de cuentas afirmamos una fe trinitaria. Creo que todos los que estamos aquí, todas las que estamos acá. Ajá, entonces lo que yo diga no será así, no, realmente un recuento de nuestra historia respecto de la teología que afirmamos desde esta perspectiva. Sin dudas, entonces la historia señalará a las luchas y el protagonismo de la fe cristiana, pues esto que venimos afirmando, ¿no? Que en nuestra perspectiva de fe afirmamos una divinidad que no son tres divinidades, ¿no? Una divinidad que se nos presenta en tres personas y vamos a tratar de entonces hablar un poco al respecto. En las clases anteriores ya hemos hecho bastantes referencias a la doctrina de la Trinidad, pero como decía hace un momento, a las personas o a las dimensiones que constituyen esto que llamamos la Trinidad de Dios. Ya sea al hablar de la creación, del Dios creador, la fe, la iglesia en relación con el Espíritu Santo, o a la encarnación de Dios para la salvación del mundo fundada en la realidad de Jesucristo. Hemos abordado los temas que constituyen la materia prima y que llevan a la formulación de esta doctrina trinitaria. Así que ahora nos toca explorar en forma mucho más explícita los contornos de esta teología o de esta afirmación dogmática, de esta doctrina, y explorar qué conlleva confesar a un Dios trinitario en contraposición a otras variantes a la hora de concebir y hablar de Dios. Pareciera que la doctrina de la Trinidad, es decir, la referencia a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Ya no goza del prestigio que alguna vez tuvo. Ujú. Como si ya no hablara a la conciencia y a la situación contemporáneas. Podemos escuchar comentarios como: esa afirmación es muy abstracta, resulta demasiado filosófica, es machista y patriarcal, es antiecológica, es puritita especulación, la gente no lo entiende. Mm. Todas estas son algunas de las frases que se escuchan en esta suerte de alergia antitrinitaria. Para muchas personas, el misterio que alguna vez significó la Trinidad se ha vuelto sencillamente un enigma, que por definición es insoluble y por ello hasta dispensable. En esta línea, el gran teólogo Paul Tillich, ese famoso pensador protestante del siglo XX, expresaba que el misterio trinitario dejó de ser el misterio en torno del fondo del ser y en su lugar pasó a ser el enigma de un problema teológico por resolver y en muchos casos la glorificación de un absoluto en números. Estos cuestionamientos se deben a una serie de factores. Mencionemos para comenzar el hecho de que en el escenario religioso contemporáneo, el mundo de las experiencias ha adquirido una importancia interpretativa capital. Como mencionamos en la segunda clase recién, cuando iniciábamos el curso, en muchos casos la experiencia opera como principio de legitimación o de validación de una concepción de la divinidad, enlazándose, en casos extremos, visiones funcionales a la propia subjetividad o al microespacio de la intersubjetividad, ahí donde nos relacionamos. Esto crea, para los grandes relatos religiosos, un escenario bastante inestable, al menos comparado a épocas anteriores. Al decir del sociólogo de la religión Peter Berger, que les recomiendo buscar por ahí, la modernidad ha pluralizado a tal punto la creencia que se impone una especie de imperativo herético, es decir, la necesidad constante de elegir frente a tantas opciones existentes la creencia que más se adecue a la propia experiencia, donde inclusive el no elegir es ya elegir. La subjetividad, la experiencia propia, se convierte así en la nueva fuente de autoridad que no necesita de la maraña trinitaria para satisfacer sus anhelos religiosos. ¿Qué tiene que ver la aridez de un dogma con la vitalidad de la experiencia? Parece ser que este es el planteo central. Al tribunal de la subjetividad y su experiencia también se le deben sumar otros ámbitos de cuestionamiento al concepto trinitario. La crítica bíblica de los textos probatorios, o sea, la exégesis, esa que se hace respecto de la doctrina trinitaria en el Nuevo Testamento sobre todo, ha concluido que las escrituras o en las escrituras no encontramos una doctrina en el sentido de hallar una teoría o una formulación bien acabada, sino que más bien encontramos fórmulas binarias referidas a Dios. Por ejemplo, cuando habla del Padre y su Hijo Jesucristo, o inclusive algunas triadas donde hay referencia a las tres personas de la Trinidad, pero sin explayarse sobre las condiciones de divinidad de las tres personas o sobre el alcance y sentido de sus relaciones. También un mayor conocimiento del contexto donde se forjaron las formulaciones doctrinales arroja luz sobre las presuposiciones filosóficas que informaron las discusiones trinitarias. Y no olvidemos la importancia de los estudios fenomenológicos y comparativos de la religión
que destacan no solamente paralelismos entre distintas concepciones de la divinidad, entre ellas la figura de triadas, por ejemplo, en la India, ujú, sino que también su relatividad cultural y social. En suma, todos estos factores han hecho que la legitimidad de la doctrina trinitaria sea puesta en duda. Se dice así que el concepto trinitario, en realidad, es una manera más de ver lo sagrado, pero no debe excluir otras formas, sobre todo en esta época del rescate de los relativos olvidados o de los relativos marginados, de los relatos marginados. Ante este exiliar de las doctrinas, muchos teólogos y teólogas encontraron la motivación para lanzarse hacia una nueva imaginación con respecto de lo sagrado, explorando nuevas metáforas e incluso nuevas experiencias en terrenos otrora desechados por el cristianismo. Así que volveremos a algunas de las objeciones hechas a la doctrina de la Trinidad que considero son importantes por dos razones. Siempre aportan un dato novedoso a nuestra reflexión y además presentan un cuadro sintomático sobre una falla estructural profunda en la forma en que la tradición cristiana ha entendido y sigue comunicando la doctrina de la Trinidad. Ante esto, se abren dos desafíos. Primero, ¿podrá la doctrina trinitaria superar la aridez de sus formulaciones para ser fiel al relato de un Dios vivo? Y segundo, ¿da la Biblia un relato coherente que incuestionablemente lleve a una doctrina trinitaria? ¿Puede la doctrina trinitaria superar el lenguaje patriarcal con el cual fue originalmente elaborada? Antes de responder a estas preguntas, debemos mencionar un dato fundamental en nuestro escenario teológico contemporáneo. Es curioso que durante las últimas décadas no solo hemos visto una gran inestabilidad, como ya venía yo hablando, sino que también presenciamos una renovación de la reflexión trinitaria. Hay quienes sostienen que en lo que a la doctrina de la Trinidad se refiere, el siglo XX ha sido el periodo más prolífico después de la época de los grandes concilios de la Iglesia entre los siglos cuarto y quinto. No basta entonces con mencionar a los grandes teólogos y teólogas que han hecho de la Trinidad uno de sus ejes de reflexión más importantes. Estoy hablando de, en el mundo protestante, Karl Barth, Wolfhard Pannenberg, Jürgen Moltmann, ¿no? O en el mundo católico, Karl Rahner, Walter Casper, Hans King, ¿no? Pero otros muchos, ¿no? Catherine Lucaña, Elizabeth Johnson, Robert Jenson, Justo González, ¿no? O en el Asia, Jung Jong Lee, Raymond Pennicar, ¿no? O Juan Luis II, Leonardo Boff en América Latina. Tenemos que entonces referenciar que también hay que destacar la importancia que ha tenido la Trinidad como clave de interpretación en los grandes documentos pastorales de la Iglesia. Las hipótesis que podemos barajar, que podemos manejar, que podemos usar para explicar este fenómeno son muchas. La necesidad de articular una identidad clara frente a la neopaganización o a la pluralización de las sociedades tradicionalmente cristianas y la consiguiente variedad de la experiencia de lo sagrado. El descubrimiento de una reserva de sentido en la simbología trinitaria no manifiesta en contextos patriarcales y más jerárquicos, lo que permite una apreciación diferente de las críticas humanistas, ateas, agnósticas,
a los conceptos religiosos tradicionales. La necesidad de rescatar metáforas de lo divino que nos religuen comunitariamente con la naturaleza y con la sociedad. Pero el dato unificador de todos estos motivos, el dato que considero de suprema importancia en este redescubrimiento de la doctrina trinitaria, es el estrecho lazo que se establece entre la realidad de Dios y nuestra propia humanidad, incluso nuestra propia temporalidad, porque lo uno no se dice sin lo otro. La doctrina trinitaria constituye así un símbolo integrador de lo humano y de lo divino. Por ello, tanto los autores que acabo de mencionar como los documentos de las iglesias, sean estas confesiones, credos, los documentos del Vaticano para la Iglesia Católica, enfatizan una estrecha relación entre la afirmación del Dios Trino y la llamada a la responsabilidad en el plano de la historia, de la naturaleza y de la sociedad. Aún más, insisten en que la responsabilidad pastoral propia de la Iglesia es una dimensión esencial del carácter pastoral de la revelación trinitaria en la historia. La Iglesia es una manifestación de esta realidad trinitaria que lleva adelante su ministerio acorde a los, llamemos, atributos de este Dios en particular. Así es que vamos a hablar sobre las trampas del lenguaje a la hora de hablar de la Trinidad. Miren, necesito aquí aclarar en qué consiste la doctrina trinitaria. ¿Qué es lo que quiere decir, pues? Debemos describir cómo funciona esta doctrina, es decir, cómo se conjuga. Para ello, permítanme comenzar haciendo eco de las objeciones que se le han hecho a la doctrina trinitaria que acabo de mencionar al principio de estas reflexiones. Y nos concentraremos en el aspecto más crítico de las mismas, es decir, la posible falla en nuestra manera de entender y comunicar la concepción y experiencia de lo sagrado y la revelación bíblica. Puede que el rechazo que muchas veces produce la doctrina de la Trinidad se deba a que no solo se le entiende mal, sino que en nuestras iglesias se emplea mal. Es decir, se le invoca, se habla de ella en contextos que no le son propios o directamente no se le conjuga con los aspectos vitales que hacen a la existencia contemporánea. En este nivel, estoy tratando de hablar sobre la relación que existe entre el lenguaje y las realidades que el lenguaje codifica o interpreta. Pero lamentablemente, muchas veces son las propias iglesias las que parecen no ponerse de acuerdo sobre la pertinencia de los lenguajes y las formas de comunicación. Para ilustrar este punto, quiero tomar el interesante ejemplo derivado del calendario litúrgico. Casi todos los años, alrededor del mes de mayo o junio, muchos teólogos o teólogas reciben sendas invitaciones para predicar durante el Domingo de la Trinidad. Claro, quien lleva el leccionario como fuente de inspiración anual. Existe como una convicción de que esta fecha conmemorativa, porque conmemora una doctrina, y nada mejor que un teólogo o una teóloga para que predique en ese tipo de ocasiones. O sea, teólogos profesionales. Después de todo, pocos son capaces de enfrentarse al enredo arcano que supone la Trinidad. Pareciera que mientras más incomprensible sea lo que digamos, más cercanos estamos al dogma trinitario. Se confunde incomprensibilidad con misterio o, en el mejor de los casos, sofisticación con trascendencia o peor aún, verborrea
con espiritualidad. Sin embargo, como bien lo demuestran los grandes predicadores de la historia de la Iglesia, el asunto no es tanto predicar sobre la Trinidad, sino predicar trinitariamente. Esta, creo yo, es la clave. Todo tema es susceptible de ser interpretado desde la óptica de la Trinidad. Hay una regla que es fundamental. El dogma, como dogma, no debe ser nunca un objeto de predicación, porque el dogma debe ser una clave hermenéutica, aquella clave que hile la narración evangélica con la experiencia de nuestra historia, de nuestra comunidad y de nuestra humanidad. Por ello, quisiera afirmar en este momento que la doctrina trinitaria habla de Dios indirectamente, utilizando metáforas y símbolos que nos ayudan a iluminar el misterio de Dios y su relación con la creación. El ámbito doxológico, es decir, la alabanza y la adoración, siempre será el marco fundamental que nos permita encuadrar un lenguaje respecto de Dios. Y ahí es donde expresamos y celebramos la justicia de Dios, la presencia de Dios, la liberación que Dios nos trae en Jesucristo, lo que vivimos con el poder del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Celebrar y hablar sobre Dios implican aceptar el carácter paradójico, o mejor dicho, paradojal, más allá de la alabanza, la gloria, la doxa, más allá de lo aparente y más allá de nuestra opinión, incluso más allá de nuestra confesión. Porque la confesión doxológica, es decir, la espera del reino y su justicia o la afirmación de la gracia y la misericordia, corresponden a una visión de un futuro del cual solo hemos recibido signos, señales, postales. Anuncian lo que esperamos ver y recibir de forma plena, que por el momento solo se manifiesta de manera parcial. Este esperar y anticipar a la vez conlleva tanto una afirmación de esta vida como así también una tensión con la realidad presente cuando ésta es signada por la incompletud, o sea, lo que no se ha completado y la siempre, mm, ¿cómo dijera? La siempre provisional existencia que vivimos. Por lo tanto, esta confesión doxológica no se da necesariamente mediante lenguaje ordenado, racional, sereno, sino que irrumpe desde lo más profundo, cargado de esperanzas, de emociones y pensamientos. A veces surgen oraciones espontáneas pidiéndole a Jesús que nos acompañe y nos fortalezca. Otras veces cantamos himnos o cantos que recuerdan las gestas liberadoras de Dios, tanto en la historia bíblica como en la historia de nuestros pueblos. Y en muchas ocasiones damos testimonio del Espíritu que siembra sus dones en medio de nuestras comunidades. La oración, el canto, la confesión y la alabanza podrán seguir un orden o no, pero siempre dan testimonio de un único Dios. En síntesis, la doctrina explicita cómo se relacionan los símbolos, cómo se articulan unos con otros a fin de permanecer fieles al mensaje del Evangelio. Las doctrinas funcionan en forma similar a las reglas gramaticales dentro de un idioma. Cuando hablamos en español, por ejemplo, no enunciamos las reglas gramaticales para hablar, aunque sean propias de la lengua. No las explicamos cada vez que pronunciamos una palabra, ¿o sí? Sino que las presuponemos
a fin de conferir un orden y un sentido viables en nuestros enunciados para así comunicarnos. Y lo mismo sucede con una doctrina. En el contexto específico del querigma, de la proclamación, pero también de la práctica de la Iglesia, el dogma es a menudo implícito, tácito. No es necesario que siempre se esté hablando directamente, en este caso, sobre la Trinidad, pero sí que el sentido de nuestro discurso teológico y de nuestra acción de personas cristianas esté guiada por la gramática trinitaria. Cuando esto se conjuga con la vida de las personas, aquellas que nos hemos definido como cristianas, vivir trinitariamente podrá traducirse en el cuidado, por ejemplo, ecológico del entorno, o en el respeto y defensa de los derechos humanos, o en la procuración de relaciones interpersonales y comunitarias basadas en el amor y la justicia. Así que orientémonos hacia lo que el teólogo Roger Haidt llama el tema o el asunto de la teología trinitaria. Es decir, aquellas afirmaciones fundamentales que se expresan a través de los símbolos doxológicos referidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Antes de avanzar sobre el tema del lenguaje en sí, ujú, y muy enfáticamente sobre las figuras masculinas de padre e hijo, debemos entender primero de qué trata la Trinidad, qué regula, con qué asunto trata o con qué asunto lidia la doctrina de la Trinidad. Si tomamos los antiguos credos, el apostólico y el niceno, que son instancias paradigmáticas de la regla trinitaria nombradas por primera vez en las obras de San Ireneo o Tertuliano en el siglo segundo, vemos que aparecen tres temas o asuntos fundamentales reflejados en una estructura tripartita. El primer artículo refiere al principio monoteísta heredado de la fe judía, junto a la afirmación de la creación como expresión de la voluntad libre de Dios. La segunda regla tiene que ver con el principio cristológico, es decir, la mediación del logos o plan de Dios para la creación y la salvación. La novedad del cristianismo fue identificar a este logos con un personaje histórico, Jesús el Cristo. Por último, una referencia al Espíritu Santo vinculada al oficio profético con la existencia de una comunidad que vive de la promesa de la resurrección de la carne. Ahora bien, el desafío para el cristianismo se situó entre dos polos. Por un lado, ¿cómo mantener la coherencia monoteísta frente al hecho de que Jesús fuera levantado de entre los muertos como el Cristo de Dios y que el Espíritu de Dios se hiciera presente en su comunidad? Por ello, el cristianismo debía dar cuenta de por qué adoraba no solo a Dios o al Dios de la fe hebrea, sino también al Cristo Jesús y al Espíritu. Por otro lado, el otro desafío era cómo contrarrestar las distintas propuestas dualistas propias del contexto cultural de la iglesia temprana, que era, como saben, de alta influencia helénica o incluso gnóstica directamente. ¿No? Todas estas empañadas en establecer una especie de brecha o distancia insalvable entre Dios y su creación, entre lo infinito y lo finito, entre Dios en sí y su obra en la creación. Estas propuestas de contexto generalmente se articulaban en forma modalista. Si ya llevaron historia de la iglesia, sabrán que cuando hablamos de modalismo, ajá, nos estamos refiriendo a cómo ir partiendo del dogma de la unidad de Dios que se interpretaba a las personas trinitarias
como simples manifestaciones o modos de ser de una sola sustancia divina. Ujú. Una forma, llamemos, subordinacionista, ¿no? Es decir, como si fuera un Dios con tres máscaras. Ujú. Lo cual mantenía que solo Dios Padre es Dios en el sentido absoluto, pero que a veces se presenta como el Hijo y a veces se presenta como el Espíritu, subordinado al Padre, por ser sus orígenes dependientes de la sustancia y voluntad de Dios. Ninguna de estas variantes capturaba en realidad la radicalidad contenida en las fuentes bíblicas sobre el Dios que se había hecho carne en Jesús y que manifestaba sus dones como espíritu en los cuerpos, mentes y vida de los creyentes. En suma, el desafío al cual responde la formulación trinitaria es cómo dar cuenta, cómo dar testimonio de un Dios que se confiesa majestuoso, pero que por otro lado se hace muy presente en nuestras vidas. Cómo lo que está más allá viene a nosotros y a nosotras, habitando nuestros sufrimientos y los límites de nuestra humanidad. Cómo la trascendencia puede ser al mismo tiempo totalmente inmanente. Frente a este contexto, resaltan las afirmaciones osadas del Concilio de Nicea, el del 325, que pueden ver el texto del credo de manera muy clara, ¿no? El credo de los apóstoles o incluso el credo niceno. Afirmaciones osadas, sobre todo, si se tiene en cuenta que van a contrapelo, en contradirección de los elementos principales de la filosofía y la religión en turno, tanto como de su culturalidad en el mundo helénico. Es como si Nicea introdujera una afirmación diferente sobre el ser, tal como lo sostiene el teólogo ortodoxo griego John Sisuluas. En el concilio de Nicea se intentó, decía John, especificar de cuál Dios se hablaba cuando el cristianismo refería a lo aparentemente obvio, Dios. Por medio de su credo trinitario, Nicea apuntaba a una comprensión de Dios que garantiza la presencia y el contacto esencial de lo divino con el mundo. Al declarar que el Hijo y luego el Espíritu son iguales en esencia al Padre, se decían dos cosas al mismo tiempo. Primero, que Dios mismo es quien estuvo presente en Jesús, tanto como en la experiencia de los apóstoles y de la Iglesia, y que esta divinidad, que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, revela a un Dios que desde la eternidad promete la vida plena a toda la creación. No hay mundo pleno sin Dios, pero tampoco un Dios pleno sin el mundo. Por ello, hablar de Dios es también hablar del mundo de alguna manera. Es decir, el mundo que ha sido creado es mantenido y será llevado a su plenitud en Cristo. Dice el credo de Nicea, una de sus líneas. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas, visibles e invisibles. Esa es la primera parte. La segunda parte del credo de Nicea dice, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado del Padre, unigénito, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas, las cosas en el cielo y las cosas en la tierra, quien por nosotros, los seres humanos, y por nuestra salvación, descendió y se hizo carne, haciéndose hombre, y sufrió y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos.
Ese es el segundo artículo del credo de Nicea. Y por último, el tercero, y quizá el más amplio, dice, y en el Espíritu Santo, así, sin más. Encontramos en Nicea cuatro elementos centrales que presentan contrapuntos al intento subordinacionista de los arrianos, de los cuales ya hablamos hace dos clases. Una alternativa muy popular en la época patrística que enfáticamente insistía en que Cristo no era tan Dios como el Padre. Concentrándonos entonces en el segundo artículo del credo, el que habla de Cristo, el objeto de un feroz debate. Y entonces destacamos los puntos que fueron formulados acentuando la consustancialidad del Hijo con el Padre. Esta cláusula aclara el significado de ser engendrado por el Padre, es decir, que son de la misma sustancia. Y esto establece que lo que se genera no es una usía o una sustancia diferente o una sustancia menor, sino que comparten la misma esencialidad, el Padre y el Hijo. Lo que Dios es, también es el Hijo. Ser Dios, por lo tanto, no implica ser eh, 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 una monada simple y solitaria, sino que es una relación entre un Dios que engendra y un Dios que es engendrado. La primera cláusula dice también que es Dios verdadero de Dios verdadero. Esta reiteración es la noción de que el Hijo no es hijo por gracia o por adopción, sino que lo es de manera esencial. De ahí que una nueva idea de unidad, que no es matemática, donde uno más uno son dos, sino que es una unidad orgánica, que comienza a vislumbrarse en esta formulación. Dice también que es engendrado y no creado, haciendo una distinción entre una forma creatural, ¿no?, de ser creado, y una forma divina de ser engendrado. Sumado a las dos afirmaciones anteriores, implicaría que ser Dios no es solamente dar, ¿no?, o sea, ser padre, sino que también es recibir, ¿no?, ser hijo. Esto significa un nuevo cuestionamiento a la concepción helénica de la homogeneidad de Dios. Entonces, en su momento esto era revolucionario, totalmente revolucionario. Por último, el momento culminante de la fórmula de Nicea que dice, o sea, en esta cláusula que dice, de la misma sustancia que el Padre, hay que notar que la fórmula no intenta establecer en qué consiste la sustancia del Padre, sino afirmar que sea lo que fuese, lo que caracteriza a la divinidad, esto también es compartido de manera esencial por el Hijo. Por lo tanto, Dios mismo es mediador de la creación, es la realidad más íntima a todas las criaturas. Es cierto que muchos cuestionan la introducción de este término por parecer un tanto filosófico. La mayoría de las objeciones se levantaron no tanto para defender la visión bíblica de Dios, que ahí tenemos mucha tela para desde la cual cortar, sino más bien para mantener la idea cultural helénica, griega, de la impasibilidad y la simplicidad divinas, que se verían seriamente comprometidas de tomar muy en serio la idea de consustancialidad. Bueno, y ahí es donde continúo. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los seres humanos y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahí termina el credo niceno. Las implicaciones teológicas de todas estas cláusulas no tardaron en evidenciarse cuando un poco más tarde los arrianos insistieron en el peligro que les significaba asociar consustancialmente al Hijo con el Padre. Después de todo, la figura del Hijo estaba estrechamente apegada a un ser humano, ¿sí? A Jesús. Y esto podría poner en peligro la majestad y la impasividad divina, según la perspectiva arriana. Dios, decían los arrianos, es incapaz de sufrir. Por ello, el Hijo, quien sufrió en la cruz, no puede ser Dios en la misma medida que lo era el Padre. Por lo menos ese era el argumento de los arrianos. Sin embargo, los padres de la iglesia, como Atanasio, yo no sé si ustedes conocen el credo de Atanasio, que es fuerte, ¿no? Recuerden, los tres credos ecuménicos, el credo de los apóstoles, el credo niceno y el credo de Atanasio. Atanasio y los grandes capadocios, es decir, Basilio el Grande, Gregorio Nacianceno y Gregorio de Nisa, insistieron en que la visión presente en Nicea era el testimonio fiel de lo que afirman las escrituras. Les guste o no a los arrianos y a todos aquellos que comparten sus mismos presupuestos filosóficos o religiosos, un Dios trinitario implica confesar un Dios totalmente comprometido con nuestra realidad. De esta forma, estos teólogos desplazaron definitivamente la, contra- la contrapropuesta arriana. Y su trabajo también contribuyó para que finalmente el Concilio de Constantinopla adoptara una versión más expandida del credo niceno. En los escritos de Atanasio, lo fundamental de la afirmación trinitaria nicena se centraba en dos puntos que demostraban su perspicacia teológica, así como también su preocupación pastoral. La novedad presente en Atanasio era decir de el ser de Dios como una esencia, no como una abstracción helenista, sino como una relación, una comunión. El hecho de que Dios sea llamado Padre implícitamente sugiere una relación. ¿Cuál relación? La que tiene con el Hijo. Dios, en otras palabras, es una relación que se da en la diferenciación, pero aún más, esta relación y diferenciación no queda absorbida en sí misma, sino que se expresa en la encarnación del Hijo, en la corporalidad humana, en la creación. Y Dios hace esto con un propósito. Dios se hizo humano para que todos nosotros
podamos aspirar a la divinidad. Bien, no quiero seguir, ajá, para llegar a la profundización. Ujú. Quiero aquí detenerme, 4 minutos para escuchar si ustedes tienen en este momento reflexiones, preguntas, para después del descanso poder seguir adelante con esto. Dudas, preguntas, chismes, comentarios, herejías. Profe, este es el más grande misterio, creo que tenemos en cuanto a nuestra creencia, ¿no? Creo que no, hasta el momento nosotros lo entendemos de alguna manera y tratamos como de comprenderlo, pero creo que no ha sido capaz ni seremos capaces definitivamente de ¿cómo decirlo? Como de comprenderlo, de entenderlo de una buena vez. Creo que nosotros como seres humanos quisiéramos tener absolutamente el conocimiento de todo y saber por qué, cómo, cuándo, dónde, a qué horas, y quisiéramos poder como tener el manejo de esa información, pero hay cosas que definitivamente son misterios y que solamente nos permiten como llegar hasta cierto punto, como que Dios nos permite, se revela de a poco en nuestro corazón y poco a poco nos permite ir entendiendo estos grandes misterios que hay alrededor de tanto de la creación como de nosotros mismos, como de la misma esencia de ese Dios, ¿no? En el que nosotros creemos. Pero sí pienso que es tal vez el más grande misterio que ha existido y que seguirá existiendo, porque creo que nuestra mente no está capacitada para entender esa dimensión tan grande de ese Dios que nosotros tenemos, que puede ser un mismo Dios, una sola sustancia, pero en tres personas, que el Espíritu Santo está en medio nuestro. Tal vez nosotros lo decimos, ¿sí? Son palabras que salen de nuestra boca, pero yo creo que muchas veces no lo creemos así o no lo sentimos así por las situaciones de pronto que enfrentamos y que tenemos que enfrentar cada día. O sea, es tan limitada nuestra mente que nosotros no podríamos llegar a entender esa grandeza, esa majestuosidad, esa deidad de nuestro Dios. Bueno, solo no pierdan de vista, Adriana, y el resto de la clase, no pierdan de vista lo que acabamos de compartir. Al final de cuentas, más allá de una explicación, ujú, más allá de la comprensión erudita de esto, que a veces ni siquiera es necesario, ajá, lo que hay que asimilar, ujú, es que el Dios confesado de manera trinitaria es relacional. Ujú. Es decir, es una conjugación de relaciones. Ujú. Más adelante va a quedar muy claro, yo sé que va a quedar muy claro. Benito, ya se congeló Benito. Lo dejamos tanto esperando que Hola, ya. hola, hola, hola. Adelante, adelante, adelante. Este, creo que eh, es un tema muy complejo, complejo y debatido, ¿verdad? Creo que en ocasiones juzgamos en los evangelios en ocasiones hemos escuchado, hemos juzgado
la población cuando Jesús llegó, que rechazaban, no lo conocían, no lo aceptaban como el Hijo de Dios. Y bueno, y uno juzga esas comunidades, esos grupos cristianos, líderes religiosos que gobernaban en ese entonces, y autoridades también, este, que, que ejercían el poder. Y en nuestros tiempos, mire que nosotros como iglesia estamos viviendo el último episodio de la Trinidad de Cristo como iglesia y como comunidades. Y yo creo que también estamos casi, creo que nos comparamos en ocasiones y estamos iguales que en la temporada de Jesús. Creemos, no creemos, escuchamos tantas divisiones, le damos un mal funcionamiento a lo que en realidad es Dios, es la Trinidad, es el Espíritu Santo. Y bueno, creo que los autores históricos que usted ha comentado en sus estudios, para darle la ampliación y la profundidad al tema, ellos nos dan esas pautas para pensar en esa relación trinitaria y en la presencia de ese Dios comunicador en nuestros corazones. Creo que yo me quedo con lo que es Dios, que ya es un Dios diverso, que está en el corazón que lo desea. Eso me anima a creer más en la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu. Y esos comentarios que acaba de decir usted, me ayudan a despejar muchas dudas y cuestionamientos que en ocasiones yo me hacía y me sigo haciendo para mejorar ese punto de vista, de creencia, ese punto de creencia bíblico, de la presencia de Dios en mi vida. Ok. Y en la Bueno, presencia de Dios en la vida de la iglesia. Gracias, profe. muy bien, Benito. No pierdas de vista ese comentario porque va a ser muy útil hacia la segunda parte de nuestra clase. ¿Alguien más en un minuto? Muy bien, vamos a continuar entonces. Ujú. Déjenme entonces terminar con mis notas y después quiero que hagamos una reflexión a partir de un ejercicio. Ujú. Por ahora déjenme acabarles de compartir las notas que preparé para hoy. Quita. Bueno, la formulación de la doctrina trinitaria, esto que hemos venido hablando hoy, está lejos de ser una tonta discusión entre viejitos seniles, ¿no? Los padres de la iglesia, o peor aún, banales especulaciones bizantinas entre teólogos constantinopolitanos, ¿no? Arrullados por la melodía del poder imperial. Tampoco denota, como alguna vez lo sugirió el famoso historiador Adolf von Harnack en el siglo XIX, una paulatina helenización del concepto bíblico de Dios. Una mirada sobre la vida de estos teólogos nos muestra que su reflexión estaba profundamente ligada a los enormes desafíos pastorales que encontraron en sus ajetreados ministerios. Así entonces, estos autores proveyeron una radical y original interpretación a las expresiones un tanto arcanas del credo, cuyo substrato narrativo es precisamente el Evangelio y su historia de la salvación. La doctrina trinitaria se articula no como el resultado de una especulación filosófica, sino como el intento de expresar en forma de síntesis los contornos del Dios que se revela como evangelio, es decir, como la presencia de Dios en ese Jesús
que se solidarizó con lo marginal y lo desechado, con las mujeres y con los pecadores, con las prostitutas, con lo perdido y necesitado del mundo. Al entender que la doctrina trinitaria interpreta el relato evangélico, la conclusión a la que lleva esta doctrina es que las tres identificaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, destacan tres realidades o tres dimensiones igualmente cruciales al momento de concebir y articular lo sagrado. Más que una sustancia o sujeto absoluto que muchas veces nos imaginamos así, de barba blanca, entre nubes, Dios es un campo de relaciones, relaciones de amor y comunión que en su gratuidad crean el universo, lo sostienen y lo guían a su plenitud final. Pero lo interesante del relato cristiano es que este dinamismo amoroso tiene una cualidad única. Su esencia es la inclusividad, la comunión, el amor. Si seguimos la lógica destacada por el Concilio de Nicea, por Atanasio y por estos tres capadocios, el relato bíblico es entendido en el marco de la historia de Dios que subsiste dinámicamente, donde eternidad e historia se implican mutuamente. Dios significa el origen del ser, pero también la recepción. Da y recibe, porque es un Dios trinitario, abierto a la multiplicidad de las formas que se generan en la gesta misma de la evolución cósmica. No solo los cuerpos humanos y sus estructuras sociales, sino las partículas subatómicas, las galaxias, los pájaros, las bacterias, las piedras, la tierra, las leyendas, las estatuas, los árboles, los arquetipos, todo tiene un futuro en eso que llamamos Dios. Y la única lógica que puede recibir esta multiplicidad en unidad es precisamente lo que llamamos Trinidad. La clave de esta doctrina no yace, pues en la aritmética trinitaria, como pueden ser uno, uno o tres, sino en la integración en nuestra comprensión de lo que Dios es un personaje histórico, Jesús el Cristo. De no existir esta dimensión encarnada de Dios, el futuro de la creación y su renovación estarían en duda. Pero la cosa no queda ahí. El mismo relato evangélico que liga el camino de Jesús a la obediencia al Padre, también relaciona una tercera instancia, tanto con la resurrección de Jesús como con su manifestación entre los discípulos. Estamos hablando del Espíritu Santo. La manifestación de la Rúaj de Dios y sus dones en la comunidad, sobre todo el amor, es integral a la comprensión de lo que Dios es. Por ello, la doctrina cristiana sobre Dios posee una tercera dimensión, la dimensión de la expansión del ser trinitario significada por el Espíritu. Recorriendo el Evangelio de Juan, así como las cartas de Pablo, vemos que la expresión espíritu, neuma, se reserva para ese poder divino que hace a las personas partícipes del misterio. Es más, en la carta a los Romanos se habla de una creación también orientada por ese mismo espíritu a la revelación final de Dios. Ella gime a través de nuestro gemido, un gemido que anhela el rescate definitivo de los cuerpos de la materialidad. La doctrina trinitaria expresa la idea de la apertura o inclusividad escatológica propia del cristianismo, y de lo cual vamos a hablar la próxima semana. El mito fundante cristiano no presenta eventos acabados en un tiempo primigenio que ritualmente hay que repetir en función del mantenimiento de un orden sagrado, sino que este relato nos incorpora como un factor central en la narración de la presencia divina
en la creación y en la historia. Nuestras historias están llamadas a ser parte de la gran historia de Dios. La creación entera está llamada a participar de ese Dios. Por ello, desde el sentido creado por la doctrina, podemos decir que Dios está en proceso, o lo que es lo mismo, que Dios es el futuro unificador de todo el cosmos. La historia, con nuestras historias, es incorporada sustancialmente al relato sobre Dios. Que nosotros y nosotras existamos indicaría que Dios no podría deshacerse de nosotros sin alterar esencialmente lo que Dios es. El ser mismo de Dios está en juego en estas historias ordinarias, mundanas, que son nuestras vidas. Algo que resulta verdaderamente extraordinario. La doctrina de la Trinidad expresa tres dimensiones integradas e íntimamente relacionadas. Por un lado, habla de su trascendencia, que siempre permanece siendo un misterio. Un Dios que siempre está por encima y más allá de la creación. Pero por otro lado, habla de un Dios que se involucra, se juega, se compromete aún hasta la muerte en la cruz. Un Dios que está con nosotros. Por último, apunta a un Dios que nos acoge y lleva nuestras vidas hacia su plenitud. Un Dios en y entre nosotros. Un Dios donante, un Dios que se dona a sí mismo, un Dios que distribuye sus dones entre nosotros. Estas son tres dimensiones inseparables, aunque distintas, de nuestro Dios. Y es en y a través de las relaciones entre estas tres dimensiones o estas tres personas que nuestra existencia y la del cosmos entero tienen su lugar. Existimos. A la inversa, estas relaciones entre hipóstasis divinas, que son medidas por nuestra existencia y sus circunstancias, son lo que sostiene al mismo Dios, expresando su existencia en el espacio y en el tiempo. Sin duda alguna, la historia señalará las luchas y el protagonismo de los agentes cristianos más marginados como uno de los eventos más singulares y trascendentes de la historia del cristianismo. Y por ello me remito ahora particularmente a la reflexión desde las mujeres. Sí, la historia del cristianismo señalará también la lucha y el protagonismo de las mujeres como uno de los eventos más singulares y más trascendentes, por lo menos en las últimas décadas. En el caso de la Iglesia y particularmente de la teología, esta irrupción fue acompañada por un vigoroso discurso y una explosión de metáforas que intentaron superar las imágenes y categorías teológicas clásicas empañadas por el prejuicio patriarcal. Estas nuevas metáforas han tocado de manera significativa la nomenclatura trinitaria tradicional. Las metáforas, pues. No voy a ahondar mucho aquí en esas interesantes propuestas de lo que ha sido todo un movimiento, el movimiento de la teología feminista o la teología mujerista, ni tampoco trataré de elaborar sobre el tema de la dignidad y de la igualdad de las mujeres desde la perspectiva de la Imago Dei, aunque pudiéramos hacerlo. En este pequeño espacio quiero abordar tan solo el impacto de la perspectiva feminista sobre el lenguaje litúrgico, tanto como teológico, en torno a la Trinidad. En muchas de nuestras iglesias, en muchas de nuestras comunidades, se escuchan los reclamos para superar las nociones tradicionales de padre e hijo, por considerárseles viciados de origen por una perspectiva patriarcal que invisibiliza
a las mujeres y a sus experiencias. Es cada vez más frecuente catapultar hacia un primer plano la imagen más femenina del Espíritu Santo, de la Rúaj, como Sofía, como sabiduría. Ya en muchos de los cultos cristianos es natural llamar a Dios madre o padre maternal, o reemplazar el aspecto personalista del lenguaje trinitario por el lenguaje de los atributos o funciones trinitarias de Dios. Decir Dios es creador en vez de decir Dios es padre, o decir Dios redentor en vez de Dios hijo, Dios santificador en vez de decir Espíritu Santo. Ya veremos entonces los matices que se dan dentro de estas teologías. La pregunta, mientras tanto, no es si la teología acierta o no en sus metáforas o en sus propuestas, y menos aún si las legitima o no. Que no quepa duda, así es. No solo ofrecen perspectivas que complementan y desafían las visiones clásicas, sino que más críticamente ofrecen perspectivas sobre Dios que enriquecen enormemente nuestro pensar sobre Dios. Las mujeres y sus luchas nos descubren aspectos que habían permanecido ocultos en la teología cristiana o que aún ni siquiera habían sido imaginados. Así es que estas corrientes de pensamiento han sido algunas de las muchas vertientes que han contribuido al pensamiento teológico que intentamos considerar, valorar. Pero ello no quita que en lo que se refiere al lenguaje trinitario, no podamos plantearnos preguntas mucho más modestas. ¿Qué se gana y qué se pierde con estas innovaciones del lenguaje que desplaza las categorías clásicas? ¿Es el lenguaje trinitario intrínsecamente sexista? Y si lo es, ¿son sus símbolos y metáforas algo reemplazable? En fin, si hablamos desde la teología feminista, que es todo un movimiento muy consolidado, esta teología, ojo, no debe ser entendida como una rama de la teología que estudia temas supuestamente femeninos. No seamos reduccionistas en ello, sino entendámosla como una relectura de toda la teología cristiana desde la perspectiva y desde la experiencia de las mujeres. Hay ramas, incluso la teología mujerista, ¿no? Se añaden las perspectivas propias de las experiencias de las mujeres latinas inmigrantes en los Estados Unidos. Anyway, estas teologías se caracterizan por una crítica a las epistemologías patriarcales, tanto en la Biblia como en la tradición cristiana, y a las prácticas, dijo Elizabeth Schüssler Fiorenza, quiriarcales, proponiendo nuevas maneras de entender a Dios, pero también de entender al mundo, de entender a la creación y de entender a la humanidad. Todo esto repercute en nuevas teorías sobre la ética, enfocadas en la transformación de las relaciones entre las personas. Cómo se forman social y culturalmente las identidades y cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos y con nuestros entornos, llamémosle natural, cultural o social. Esto ha significado y sigue significando una enorme contribución a la teología cristiana contemporánea. Y las perspectivas feministas han sido incorporadas en nuestras teologías contextuales. Trataré entonces de presentar una breve tipología sobre los modos de encarar esta circunstancia. Básicamente, vislumbro tres posiciones ante la formulación trinitaria clásica, dándose, por supuesto, una amplia variedad y entre cada una de ellas.
Frente a la pregunta de si debemos conservar el lenguaje clásico Padre, Hijo y Espíritu Santo en referencia a la Trinidad, aquí están las posiciones más frecuentes que se han dado en las últimas décadas. ¿Hay que seguir sosteniendo esta nomenclatura clásica, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Primera alternativa, no. Fuertemente arraigada en la perspectiva brindada por la filosofía del lenguaje, teólogas como Mary Daly, Rosemary Radford Rutter y Sally McFarwell e Ivone Guevara, de Brasil, sostiene que toda categoría para referirnos a Dios, que a final de cuentas es un misterio que lo trasciende todo, es en el fondo limitado. Nuestra perspectiva es limitada, pero además es metafórica. Las metáforas, sin embargo, no son inocentes, ya que revelan un mundo social, desde el cual se apropian, ya sea para expresar una experiencia en particular o para legitimar relaciones de poder. Por ello, el tema de la experiencia ocupa un lugar central como fuente y mediación indispensable del conocer teológico. Paul Tillich, desde otro ángulo, correctamente había notado que todo símbolo o toda metáfora religiosa no solo conecta lo sagrado con lo profano, sino que sacraliza o eleva la figura profana utilizada como medio para expresar lo sagrado. Desde esta perspectiva, lógicamente, se cuestiona la sacralización patriarcal contenida en la metáfora padre-hijo. De ahí la sospecha sistemáticamente formulada. ¿Qué intereses y experiencias son sustentadas y legitimadas por el lenguaje trinitario clásico? ¿Debemos seguir utilizándolas en el contexto litúrgico y doxológico, por más que sean legítimamente bíblicas? Shelley McFawe, por ejemplo, propone una serie de símbolos que buscan no solo reflejar una experiencia femenina de lo sagrado, sino también expresar el principio de la inclusividad, dimensión fundamental para la interpretación de la experiencia de las mujeres. Si bien no elabora una propuesta explícitamente litúrgica, sostiene que a Dios es mejor imaginarlo como madre, amiga o amigo, la expresión tripartita del amor en su modalidad de ágape, de filía, otras expresiones que cuestionan la quiriarquía, es decir, del griego kyrios, amo, señor, ¿no? Otra manera de referirse al patriarcado centrada en la idea de este amo, señor, padre. A partir de ahí constituirían estas un esquema trinitario destacando a Jesús, hijo de Miriam, profeta de la divina sabiduría. Pero la mayoría de estas autoras se inclinan a que en el contexto litúrgico se despatriarcalice la clásica nomenclatura trinitaria para reemplazarla por atributos tradicionalmente asociados con cada una de estas personas. Por ejemplo, creador, redentor, santificador, o por algún otro significante mucho más neutral, Abba, siervo, paráclito. La pregunta es si esta manera de referirnos a la Trinidad todavía conserva los rasgos que la doctrina alguna vez quiso significar. Segundo tipo de respuesta. ¿Debemos conservar el lenguaje clásico Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí y no. Coincidiendo con la tipología anterior, esta postura de sí y no, representada por teólogas como Catherine Lacugna o Patricia Wilson Kastner, ¿no?, reconocen y afirman que la terminología masculina ha sido utilizada en el lenguaje trinitario para reforzar esquemas patriarcales, como ampliamente lo demuestra la historia de la Iglesia. Sin embargo, una cosa es el uso e incluso abuso que se hayan hecho de estos símbolos y metáforas, y otra cosa es el misterio que son símbolos que quisieron comunicar.
Así que sostienen que la tradición trinitaria es tanto fuente reveladora del misterio cristiano como un recurso de la cultura patriarcal. Sin embargo, la misma teología trinitaria, captada en su afirmación relacional, afirma los mismos intereses que la teología feminista ha querido incentivar. Lleva en su seno la crítica más profunda a la cultura patriarcal. En esta dirección, la teóloga Patricia Wilson Kastner argumenta que la simbología trinitaria es más conducente a los valores feministas y a las experiencias de la mujer que la idea monoteísta tradicional de Dios, ya que nos lleva a imaginar la mutua interrelación y mutua interdependencia que existe entre las tres hipóstasis de la Trinidad, al igual que posiciona el cuerpo y la realidad corporal en el centro de la escena sagrada. ¿Cuál es ese centro? Jesús. Una teóloga latinoamericana, María Clara Bingemar, coincide con lo anterior, rescatando el aspecto antidualista implícito en la teología trinitaria. Para ella, no hay problemas con la nomenclatura clásica, siempre y cuando el lenguaje de esta doctrina se interprete a la luz de los hechos narrados en la Biblia. De esta manera, lo que hay que destacar son los rasgos maternales que suponen las relaciones retratadas en el lenguaje más formal de la doctrina. Un padre que bien puede ser maternal, que envía desde el seno a su hijo, porque lo dice la Escritura, el sufrimiento en este padre ante la muerte de su hijo, la misericordia de Dios por su creación y la Sofía o sabiduría divina identificada con el espíritu comunitario. La tercera alternativa respecto de esta cuestión, ¿debemos conservar el lenguaje clásico de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sí. Esta última posición, el sí, que es más tradicional y aparentemente más conservador, defiende el hecho de que la nomenclatura Padre, Hijo y Espíritu Santo denota el nombre propio de Dios. Por ello, es inmodificable. En las versiones más extremas, el nombre trino es considerado revelación divina y por lo tanto es eterno. Si bien no se indica con esto que Dios sea varón, hay que respetar a ultranza los nombres con que Dios ha permitido que se le designe. La referencia trinitaria clásica es, por lo tanto, normativa tanto para el ámbito litúrgico como para el ámbito doctrinal. Si bien esta última posición es la más insostenible de todas, es menester reconocer que el tema de los nombres trinitarios no es un asunto liviano, que se pueda despachar así nomás en una clase como la de hoy. Pero las otras dos posiciones avanzan argumentos que son imposibles de ignorar. Por ejemplo, que en torno al misterio divino no se puede caer en fáciles encasillamientos. Al hablar de Dios, hablamos de un misterio inefable. Ya nos lo dijo nuestra compañera hace un rato en su comentario. Sin embargo, hay que reconocer que de Dios hay que hablar, o mejor dicho, que a Dios hay que hablarle. La manera como hablamos, por supuesto, no solo indicará el lugar desde donde lo hacemos, sino que también señalará un camino donde buscaremos encontrar nuestro propio espacio. Nos referimos al hecho de que el lenguaje no es solo denotativo, sino que es performativo. Abre un espacio a la práctica, un situarse en el mundo en correspondencia con lo sagrado. Por ello nos surge la pregunta, ¿hacia dónde nos llevan estas distintas formas de articular lo sagrado? ¿Surgen realmente diferencias sustanciales por el simple hecho de usar lenguajes diferentes? Reconozco que la primera posición, el no definitivo, encierra importantes valores y afirmaciones convergentes con la concepción trinitaria.
como son la incorporación de la corporalidad en nuestro imaginario sobre lo divino, la afirmación de la presencia de lo trascendente en y a través de lo inmanente, y el recorrido final de que el misterio del cual hablamos está más allá de toda ideación y articulación humana. Por ello, es correcta una de las premisas centrales de esa posición sobre el sí, a saber, de esa posición sobre el no, a saber, el carácter metafórico y simbólico de nuestro discurso sobre Dios. Esta noción hace insostenible la tercera posición, la idea de que la misma esencia divina está contenida en los nombres propios masculinizados de la Trinidad, tal como fueron originalmente articulados. Ahora bien, una cosa es hablar del carácter metafórico y analógico del lenguaje, y otra cosa muy distinta es postular el principio de intercambiabilidad en los símbolos referidos a lo sagrado. Y aquí podemos hacer varias observaciones. Primero, con respecto a la naturaleza de los símbolos mismos, estos no solo, estos no son invenciones que puedan manufacturarse desde la academia o desde la Facultad de Teología. El símbolo nace a partir de experiencias colectivas para quienes un referente en particular descubre ciertas dimensiones del misterio divino. En ese sentido, se puede notar que muchas de las metáforas sugeridas por algunas teólogas feministas son más signos que símbolos, es decir, señalan la condición o el anhelo particular de ciertas perspectivas y experiencias más que una dimensión propia de lo sagrado. Esta crítica, cabe recalcar, es válida para toda la teología, no solo para la teología feminista. Ya hemos visto cómo a lo largo de la historia de las teologías, que se erigen como voces universales, en realidad expresan las experiencias propias de un grupo, en este caso de los varones, que generalmente además son blancos y europeos y de ojos verdes, ¿no? Viviendo vidas relativamente cómodas. Bueno, en segundo lugar, reconozcamos que la experiencia es una mediación esencial para el encuentro con lo sagrado. La palabra experiencia tampoco, de ella tampoco debemos abusar, ya que adquiere sentido dentro de una tradición interpretativa siempre particular. No existen experiencias desnudas, no existen experiencias directas. Siempre están interpretadas por una tradición o por un lenguaje que asocia las experiencias con ciertos significados. Podemos criticar la tradición, como lo hacemos hoy día con nuestro propio lenguaje, el español, y sus problemas a la hora de ser inclusivos cuando usamos pronombres, artículos, etcétera. Pero de la misma manera en que no podemos vivir sin lenguaje, tampoco estamos desprovistos de una tradición a la hora de entender nuestra espiritualidad y las cosas en las que creemos. Bueno, en tercer lugar, y a la vez no menos fundamental, muchas de las propuestas encerradas en la primera posición sobre el no presuponen una noción de la trascendencia que es análoga a las inclinaciones propias del arrianismo, al querer mantener a la deidad lo más alejada posible de cualquier clausura histórica como pueda ser la figura de Jesús. Y en este punto, las propuestas de esta posición son más veces incompatibles con lo sostenido por la doctrina trinitaria en su vertiente más clásica. La noción cristiana de Dios se juega en la historia que surge entre la trascendencia en la que Jesús llamó Padre, la vida, muerte y resurrección de esa particularidad que denominamos Jesús, y ese poder que no solo levantó a Jesús de entre los muertos, sino que convoca a toda la creación hacia un futuro de comunión, es decir, el Espíritu. Si existen otros términos que puedan dar cuenta de esta referencialidad, bienvenidos.
La semana pasada hablábamos de uno, ternura. Pero recordemos que la imaginación teológica cristiana siempre tiene un límite. Los relatos que colocan a la figura de Jesús, el Cristo, en el centro de la escena. Por estas razones, yo particularmente concuerdo con la segunda posición, el sí y el no, porque abre también la posibilidad de hacer explícita la lógica antipatriarcal de la doctrina trinitaria por medio de la incorporación de dimensiones en que se relacionan comúnmente al ámbito de la experiencia de las mujeres. Hablar de un padre maternal o inclusive de un Dios como padre y madre parece mucho más apropiado, siempre y cuando sirva para desplegar horizontes de ese Dios que se identificó con la humanidad, que se identificó con el cosmos en la persona de Cristo Jesús. El asunto, por lo tanto, es asegurarnos de que la forma en que articulemos nuestro lenguaje refleje el Evangelio de Jesús, que manifieste esa orientación profética, pero también creativa e innovadora que superó las barreras del género y las relaciones de opresión. Pero a la vez es importante que lo hagamos recurriendo a la reserva que contienen los símbolos bíblicos, esos símbolos de Padre, Hijo y Espíritu. Cualquier otro tipo de referentes no debe perder de vista lo que estas categorías relacionales e encarnacionales enfatizaron. De lo contrario, corremos el peligro de perder dimensiones esenciales de aquello que la tradición cristiana quiso y quiere significar. Y hasta aquí, entonces, mis notas. Comentarios. ¿Cómo ven? Profe, pues también me inclino por lo último que usted dijo, que es un sí y un no, ¿sí? Porque estamos en una época donde las redes sociales o la cultura quieren cambiar de nombre a las cosas, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante que Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Porque ejemplifica tres aspectos en nuestra vida diferentes, ¿sí? Pero también, entonces, necesitamos nosotros como mujeres, ¿sí? Que se nos hable de otra manera con respecto a lo mismo, ¿sí? Pero no hay que malintencionar o darle otro significado a lo que ya está escrito. Para mí es eso lo que yo pienso, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, profe, también concuerdo con usted en esa segunda opción, en el sí y el no, porque definitivamente las otras dos pues son extremos y hasta ahora pues se ha venido con el extremo patriarcal, machista, que de pronto ha limitado en ciertas ocasiones como el accionar de la mujer en cuanto al ministerio, por decirlo pues de alguna manera, ¿no? Como por dar un ejemplo. Pero entonces también uno ve que cuando ya la mujer empezó a defender como el derecho a la igualdad, pero ya ahorita nosotros vemos que ya no se trata de defender una igualdad, sino que es que la mujer quiere imponerse y quiere cambiar las cosas y quiere darle otra visión y quiere darle otro lenguaje a las situaciones.
Entonces creo que esa etapa media creo que es la que pues, se debería como tener un poco más en cuenta. No de pronto tanto en cuanto al lenguaje o en cuanto a cómo lo llamemos o cómo lo nombremos, sino a cómo lo veamos, a cómo lo caractericemos. Porque Dios definitivamente nos hizo a imagen y semejanza suya. Y si decimos que Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, entonces decimos que Dios tiene una parte femenina en él, porque sacó a la mujer de su semejanza y de su imagen. Entonces hay algo en él que refleja lo que es la mujer, lo que la mujer caracteriza, que es de pronto más hospitalidad, más de pronto más amor o como más amor que se demuestre, ¿sí? No queriendo decir que el hombre no sienta amor, pero en cuanto a la manifestación del amor, en cuanto a la manifestación de esa parte relacional, creo que esa es la parte femenina de Dios. Creo que eso es lo que Dios quiere mostrar a través de esto, que es el amor que debemos sentir hacia nuestros hermanos, hacia nuestro prójimo, ese acercamiento que deberíamos tener, esas relaciones que Dios quiere que nosotros tengamos. Y creo que debe ser definitivamente por esa segunda opción. Muy bien, gracias, Adriana. Bueno, miren, les voy a dar más tela para cortar. Les voy a poner una música, pues, se habían extrañado la música, es que era al final. Lo subtitulé para que vean la letra, es decir, que no solo la escuchen, sino que sepan claramente qué es lo que dice. Es una canción bien cortita, pero profundamente teológica. Por favor, no pierdan detalle, porque a partir de ello vamos a seguir reflexionando. A ver, a ver, esto así para que se vea grande. Y ahora sí, ahí les va. Santo, Santa, Sante, Santo, Trina diversidad, incluye todos los nombres, tu divina santidad, Trina diversidad. Abrazas, sanas y animas la vida que vale la pena vivir y sumas generosa en la huella a quienes no temen compartir la alegría de ser pueblo libre de toda forma de opresión, de ser como tu viento fuerte, fuego ardiente, fuego ardiente, pura pasión. Ahí nomás. A ver, esto abona la reflexión. A ver, cuéntenme. ¿Se acuerdan que les dije que no perdieran de vista el tema de lo relacional? Que teníamos que llegar a esto, ¿no? Porque dijimos que la Trinidad no se predica. La Trinidad no es para predicarla.
¿no? A lo más era para una clase de teología, pero no es para predicarla. La Trinidad es una herramienta hermenéutica. Ujú. Y tiene que ver con lo relacional, tiene que ver con cómo percibimos a Dios. O dicho de otra manera, de cómo Dios acontece. Bueno, les voy a lanzar una afirmación que ya a estas alturas, ya casi vamos a acabar el curso, entonces ya si me corren ya no hay problema. Eh, la afirmación es esta: Dios no existe. Es así de simple. Dios no existe. Dios acontece porque es relacional. La existencia es para los seres humanos, porque un día surge y otro día se extingue. Dios no existe porque permanece, pero además Dios acontece, ¿no? Es decir, en cada acto de amor, en cada acto de justicia, ¿no? Dios se nos presenta como algo inmanente en este mundo, ¿no? A manera de misterio, ¿no? O sea, eso que es totalmente otro, es que es totalmente trascendente, ¿no? Un acto de amor se nos vuelve totalmente inmanente, sí, totalmente presente, totalmente humano, ¿no? Por eso mi afirmación: Dios no existe, Dios acontece, porque es relacional. Entonces la Trinidad no hay que explicarla, la Trinidad hay que usarla como filtro para comprender esos momentos en los cuales Dios acontece en medio del cosmos, en medio de la vida humana. S- Que sean nuestros lentes, pues, nuestros espejuelos, dicen en Cuba. Échenle, venga, vengan las piedras ahora. Profe, Sí, adelante. más o menos, haciendo una especie de símil. Cuando nosotros tenemos que decirle a alguien que yo soy evangélico, es porque mis actos, mis hechos, mis palabras inclusive, no le han dicho a él que yo soy evangélico. Porque tengo que decírselo. No, él no se entera. Si estoy entendiendo bien, algo semejante es con la Trinidad. Exactamente. Está, ahí está. Esta no hay que explicarla, ¿no? Bueno, queda así para que entendamos ciertas cositas, pero, pero no es como usted viendo acaba de decir, no es para que íbamos repitiendo la clase cada 8 días. Entonces, basado en lo primero que dije, de que pues, si tengo que explicarle a la gente y decirle, no, es que yo soy evangélico, protestante, presbiteriano, es porque definitivamente no soy eso, no soy nada de eso porque él no lo ha visto. Entonces, como redondeando esa idea mía, yo, si se es, se notará. Sí, Sí, análogamente funciona perfecto. Es así exactamente. Ajá. o sea, Uno no tiene que andar por la vida, como dicen en México, con el Jesús en la boca, para que sepan que uno es creyente. Es más, en la medida en que menos hables de Dios, mejor, eh, ¿no? Porque por sus hechos los conocerán.
Decía un pastor escocés, ya falleció. Yo conozco unos ateos que son excelentes cristianos. Suena paradójico, por supuesto, pero también conozco unos cristianos que son maravillosos ateos. Entonces, Ujú. ahí estamos. Ahí está el detalle, dijo un ex paisano suyo. Ahora yo se las ahora yo te la planteo distinta, Juan Carlos. Para ser un buen cristiano, primero hay que ser un gran ateo. Me recuerda, profe, que en algún momento creo que hice una pregunta que también es de esas, eso como un juego de palabritas ahí. ¿Qué sería de la vida de los ateos si Dios no existiera? ¿Qué haría un ateo sin Dios? ¿Cómo sería un ateo sin Dios? Ujú. Pues no sería. ¿A qué me refiero? Siempre hay que preguntarse, ¿ateo de qué? ¿De qué Dios? ¿No? Yo, por ejemplo, soy ateo del Dios de Trump. Yo no creo en él. Su Dios es mi diablo, para decirlo pronto y bien. ¿No? El Dios de Trump es mi diablo. ¿No? Entonces hay que ser ateos de algunos dioses que están dominando el mundo. Ujú. Sí, De esos dioses hay que ser totalmente ateo. Porque quienes tienen a la riqueza como Dios, quienes tienen al poder como lo divino, quienes tienen la esclavitud como su divinidad y lo idolatran, ¿no? Son ateos del Dios de Jesús, de un Dios de justicia y de misericordia, ¿no? Y a eso es a lo que me refiero cuando digo la Trinidad tiene que ser nuestros anteojos, ¿no? No necesitamos andar todo el día con el Jesús en la boca, ¿no? Basta con mostrar, ¿no? Que somos, por un lado, ateos de ese falso Dios, ¿no? Que quiere dominarlo todo por medio de la injusticia y la violencia, ¿no? Pero entonces para que se manifieste, como digo yo, ese Dios que acontece, ¿no? En la vida de las personas. Miren, si nosotros permitiéramos esto, si nos permitiéramos la experiencia de ver a Dios en las pequeñas cosas, sí, el Dios de las pequeñas cosas, eh, si nos permitiéramos gozar de ese Dios que acontece en cada acto de amor y de justicia, no necesitaríamos aspirar a ser buenos cristianos. Bastaría con que fuéramos buenas personas. Así. Como tengo que ir cerrando, porque aunque ustedes no lo crean, son las 9:15. Ajá, no me quiero ir sin compartirles otra pieza que no es musical, pero que a mí me gusta mucho y que la tengo preparada para hoy, para compartirles, ¿no? Permítanme. Ya la tengo aquí, se las voy a compartir. Es un poema de mi paisano mexicano Jaime Sabines. Yo no sé si alguna vez han escuchado hablar. Él es del sureste mexicano,
es del estado de Chiapas. Bueno, ya falleció, pero él era chiapaneco. Entonces me voy a permitir compartirles este poema de Jaime Sabines que se llama Me encanta Dios. Disfrútenlo. Me encanta Dios. Es un viejo magnífico que no se toma en serio. A él le gusta jugar y juega, y a veces se le pasa la mano y nos rompe una pierna o nos aplasta definitivamente. Pero esto sucede porque es un poco cegatón y bastante torpe de las manos. Nos ha enviado algunos tipos excepcionales como Buda o Cristo o Mahoma o Mitya Jofi para que nos digan que nos portemos bien. Pero esto a él no le preocupa mucho, nos conoce. Sabe que el pez grande se traga al chico, que la lagartija grande se traga a la pequeña, que el hombre se traga al hombre. Y por eso inventó la muerte, para que la vida, no tú ni yo, la vida sea para siempre. Ahora los científicos salen con su teoría del Big Bang. Pero ¿qué importa si el universo se expande interminablemente o se contrae? Esto es asunto solo para agencias de viajes. A mí me encanta Dios. Ha puesto orden en las galaxias y distribuye bien el tránsito en el camino de las hormigas. Y es tan juguetón y travieso que el otro día descubrí que ha hecho, frente al ataque de los antibióticos, bacterias mutantes. Viejo sabio o niño explorador, cuando deja de jugar con sus soldaditos de plomo, de carne y hueso, hace campos de flores o pinta el cielo de manera increíble. Mueve una mano y hace el mar, mueve otra y hace el bosque. Y cuando pasa por encima de nosotros, quedan las nubes pedazos de su aliento. Dicen que a veces se enfurece y hace terremotos y manda tormentas, caudales de fuego, vientos desatados, aguas alevosas, castigos y desastres. Pero esto es mentira. Es la tierra que cambia y se agita y crece cuando Dios se aleja. Dios siempre está de buen humor. Por eso es el preferido de mis padres, el escogido de mis hijos, el más cercano de mis hermanos, la mujer más amada, el perrito y la pulga, la piedra más antigua, el pétalo más tierno, el aroma más dulce, la noche insondable, el borboteo de luz, el manantial que soy. A mí me gusta, a mí me encanta Dios. Que Dios bendiga a Dios. ¿Qué tal? Bueno, pues creo que por hoy podemos ir tranquilos, serenas, y nos vemos el próximo jueves para ir cerrando este periodo tan maravilloso en el cual nos hemos encontrado. La próxima clase será la última clase, ¿no? Y dentro de 15 días solo tendremos evaluación, pero el próximo jueves será nuestra última clase. Así es que no se la pierdan, aquí nos vemos.